El fútbol inglés en cuarentena. Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Bed and Breakfast. Seguimos de confinamiento y vamos a hacer un repaso histórico a las otras suspensiones que ha sufrido el fútbol inglés. Para ello, pues vamos a hablar con nuestro catedrático, con Álvaro Ramírez. Álvaro, muy buenas, bienvenido al canal. Muy buenas, Héctor, ¿qué pasa? Oye, lo primero, ¿qué tal estás llevando este encierro involuntario? Sobreviviendo como se puede, con lecturas, con películas, teletrabajando un poco y, bueno, echando las horas como buenamente se puede. Ahí vamos todos, no nos queda otra. Oye, otros parones en el fútbol inglés, otras cancelaciones o suspensiones, como lo queramos llamar. ¿En qué otros momentos de la historia se ha cancelado el fútbol en Inglaterra? Bueno, básicamente dos momentos que son las dos guerras mundiales, como es evidente, por motivos tanto de seguridad como por la mayoría de un gran número de futbolistas que marcharon a combatir en la Primera Guerra Mundial organizando el famoso batallón del fútbol, que acabó siendo dos batallones del fútbol porque se organizaron dos, y luego en la Segunda Guerra Mundial, pues por razones también evidentes, porque muchos de los jugadores marcharon a combatir al frente. Vamos un poquito por orden, vamos con esa primera cancelación, con la Primera Guerra Mundial. Lo primero, ¿cuánto tiempo duró esa cancelación? Bueno, pues prácticamente toda la guerra, claro. Desde 1914 hasta 1918. La última temporada que se jugó fue la 1914-1915, de la que salió vencedor el Everton y el Sheffield United, campeón de la FA Cup, que ganó 3-0 al Chelsea en Old Trafford. Comentabas un poquito el tema de los batallones del fútbol. ¿Qué son exactamente estos batallones del fútbol? Bueno, básicamente pues son unidades militares que se conformaron por futbolistas. Una vez que fueron tomando conciencia de que había que marchar a las trincheras para combatir, pues se organizaron no solo futbolistas, también otro tipo de deportistas de otras disciplinas, una serie de unidades militares, como fue el regimiento de Middlesex, y se le llamó el batallón de fútbol simplemente. El primero fue en diciembre de 1914, luego se conformó otro en junio de 1915 y estuvieron dirigidos por el mayor Frank Buckley, que fue jugador del Bradford y es una de las figuras militares y futbolísticas más importantes de este periodo. Oye, además en Inglaterra, durante ese parón, claro, sin fútbol masculino, tuvimos, ya lo hablamos durante el programa también en alguna melena de George Best. Sí, alguna vez cayó, sí. Hubo un auge muy importante del fútbol femenino, ¿no? Sí, evidentemente con la mayoría de hombres marchando al frente, hubo un vacío en los puestos de trabajo, sobre todo en las fábricas de armamento, que eran las que alcanzaron su máximo durante este periodo de guerra, y esos puestos fueron ocupados por mujeres. Abandonaron las labores del hogar, a las que estaban supeditadas por la conciencia de la época, y marcharon a las fábricas de armamento, de munición, diferentes tipos de productos dedicados a la guerra. Entonces, bueno, en esas fábricas, durante el tiempo de descanso, durante los un poco rato que tenían, como ocurría también en las épocas en las que los hombres ocupaban esos puestos, pues se fueron organizando equipos de fútbol, eminentemente femeninos, y empezaron a competir, empezaron a ganar fama, sobre todo las Dicker Ladies, que es el equipo que siempre se suele nombrar porque fue el más importante de la época, y ahí quedó. Fue el momento de auge del fútbol femenino. Jugaron numerosos partidos en estadios del estilo de Goodison Park, por ejemplo, llenándolo hasta los 20.000 espectadores, y enseguida pues empezaron a adquirir una notoriedad que a los altos estamentos no parecía gustarles demasiado, hasta el punto de que llegaron a prohibirlo.
Ahí surgen un poquito las Munionets, ¿no? Que se llamaban, esos equipos de fútbol que venía por las mujeres que trabajaban en esas fábricas de municiones, ¿no? Sí, las fábricas de munición, que eran evidentemente las que cortaban la pana en aquel momento. Claro. Y sí, luego aparte hubo una competición que se llamó la Munionets Cup, que surgió pues a raíz de todos los equipos que vieron la luz en esas fábricas. Y bueno, ahí en ese aspecto las Blitz Spartans fueron el equipo femenino de más renombre de la época, junto con las Flicker Ladies, aunque hubo numerosos equipos femeninos más. Lo que pasa es que la mayoría de ellos no han trascendido, o por lo menos no han alcanzado la popularidad de las Blitz Spartans como campeonas o como equipo imbatido en esa copa, o de las Flicker Ladies, que no solo jugaron partidos en Inglaterra, sino que además se atrevieron con una serie de tours por Francia y por otros lugares para recaudar fondos y estas historias. Pero sí que hubo un gran número de equipos femeninos que duraron un muy corto periodo de tiempo y al final pues no trascendieron más allá de las páginas que le hayan dedicado historiadores específicos al respecto. Hombre, la verdad es que este año 2020 va a pasar a la historia por ser bastante negativo, bastante malo para la humanidad. Se está coronando el 2020. Sí, pero aquel 1918, bueno, o ese inicio del siglo XX tampoco fue precisamente para tirar cohetes. No, la verdad es que no. Porque termina la Primera Guerra Mundial y llega la pandemia de la mal llamada gripe española. 50 millones de vidas que se llevó la gripe. ¿Esto también influyó algo en la reanudación del fútbol? ¿O como estaba más de soslayo allí, digamos, en los países que habían combatido en esa Primera Guerra Mundial, no tuvo tanta trascendencia? Bueno, tuvo la trascendencia de la guerra y no tuvo la trascendencia, por ejemplo, que sí tuvo en zonas de Estados Unidos, como por ejemplo Boston, donde golpeó bastante fuerte. Entonces, la influencia de la gripe, más allá de las vidas que se llevara y de futbolistas que perdieron la vida, pues igual que pudieron perderla por el tétanos, que creo que también lo hablamos en su día en el programa, no tuvo más trascendencia más allá de eso. Una epidemia que se descontroló, para la que el mundo no estaba preparado. Y bueno, el fútbol siguió su curso, bastante habían tenido ya, y más allá de eso no tuvo más trascendencia. De hecho, he estado buscando alguna información y bueno, tampoco es que haya demasiadas cosas relevantes al respecto sobre el tema de la epidemia del 18. Ajá. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, la cosa parecía que se había estabilizado un poquito después de esa Primera Guerra Mundial, la gripe y demás. Y nada, que el alemán se le fue la cabeza, comienza la Segunda Guerra Mundial, pero si no me equivoco, el fútbol, al menos durante el inicio de esa Segunda Guerra Mundial, perdón, sigue disputándose, ¿no? Bueno, ocurre prácticamente lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. Se suspende el fútbol oficial, pero sí que se organizan una serie de ligas regionales que evidentemente no contabilizan ni en las estadísticas de jugadores y equipos oficiales, ni en las estadísticas de jugadores individuales. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, una vez que se suspenden todas las competiciones, en la temporada 1915-1916, surgen cuatro ligas regionales: el Lancashire, el Midland, la London Combination y la South West Combination. Luego, pues, por una serie de motivos, la South West cae, se quedan 3 ligas regionales, vuelven a aparecer otras 2. Pues en la Segunda Guerra Mundial ocurre prácticamente lo mismo. Se van conformando una especie de series de ligas regionales, más o menos por zonas, para que los equipos no tuvieran grandes distancias a la hora de viajar. Y a diferencia de la Primera Guerra Mundial, sí que la Segunda Guerra Mundial fue algo más alocado, porque, por ejemplo, en la primera temporada que se jugó una vez estallada la Segunda Guerra Mundial, sin competición oficial, encontramos 10 ligas regionales. Es una barbaridad, porque es una serie de norte, este, suroeste, tal, que bueno, para mantener un poco activo el fútbol, porque evidentemente mantenías a los equipos jugando, a pesar de que muchos jugadores marchaban también a las trincheras, y por otra parte hacías taquilla, porque la gente acudía a los estadios de fútbol, no en el número que se esperaba, evidentemente por la situación en la que se vivía, pero la gente seguía acudiendo a los estadios de fútbol. Entonces, de esas 10 ligas regionales, luego, por ejemplo,
se pasó a 3, que es una, que es una caída total. Evidentemente, de esas 3 tenemos, por ejemplo, en el año 1940-1941, tenemos la North Regional, por ejemplo, que estaba compuesta por 36 equipos. O sea, te puedes imaginar la locura. Y aparte de la North Regional estaba la South Regional, o sea, un norte y sur, más o menos. La primera con 36 equipos y la otra con 34, que era una barbaridad. Entonces se mantuvo esta especie de ligas hasta 1945, de ligas regionales, fue variando el número, y luego aparte, como también se suspendió la FA Cup, evidentemente, se montaron 2 competiciones coperas también alternativas. La primera fue la London World Cup, que duró hasta 1942. La ganaron el Reading y el Brentford, y una vez que esta competición cayó, se conformó la League World Cup, que duró hasta el final de la guerra, hasta 1945, y que se dividió en 2 secciones a partir de 1942, el norte y sur. Y fueron las competiciones coperas que se mantuvieron con vida durante la Segunda Guerra Mundial. Una cosa que se me está a mí ocurriendo ahora, claro, la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial no pasó, entre comillas, nada en territorio inglés, más allá de de la tragedia, ¿no? de la pérdida de vidas de los soldados y demás. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial, los alemanes bombardearon bien a gusto Inglaterra. Entonces, ¿cómo se pudo reanudar el tema un poquito más oficialmente con los estadios, me imagino, que muy tocados por esos bombardeos? Bueno, hubo que hacer inversiones de dinero, evidentemente. No más allá de, por ejemplo, las que se tuvieron que hacer una vez que surgió el informe Taylor, ya después de Hillsborough. Inversiones de dinero, los clubes a rascarse los bolsillos para más o menos recomponer lo destruido, aunque evidentemente la mayor parte se la llevó Londres, y poco más. Reconstruir, intentar evitar caer en una crisis financiera, aunque muchos equipos no pudieron evitarla, pero de los grandes nombres, la mayoría siguen en activo, sobrevivieron al momento y poco más. Al final, todo esto, cuando alguien sufre, cuando hay un daño a tercero, digamos, en este caso el fútbol, lo acaban pagando ellos, ¿no? Tocaba rascarse el bolsillo y al final siempre así en Inglaterra. Una vez que se conformó la Premier League, una vez que tuvieron que arreglar estadios o poner los estadios como mandaban los cánones del informe Taylor, ocurrió prácticamente lo mismo. Entonces, digamos que ha sido una corriente histórica en Inglaterra bastante habitual. Bueno, por suerte desde entonces el fútbol siguió su curso, no hemos tenido ningún parón hasta ahora, porque lo que estamos viviendo ahora, yo creo que nunca, ni siquiera por el tema guerras, porque sabías que era una guerra y tenías que parar, pero lo que estamos viviendo ahora es algo absolutamente nuevo, yo creo, ¿no? Sí, totalmente diferente. No nos habíamos visto en una así, que estábamos hace 4 días, como quien dice, tomando cañas. Sí. Y en un momento se nos ha montado aquí una pandemia global que no sabemos cómo detener. Bueno, veremos cómo se soluciona todo esto. Si te digo la verdad, estaba bastante desconectado de redes sociales, de actualidad, sobre todo del fútbol inglés y de redes sociales en general. Más que nada porque el ambiente está siendo un poquito insostenible. Entonces, por salud mental, he estado bastante desconectado y sé poco de lo que está ocurriendo. Sé que el Arsenal iba a volver a los entrenamientos, pero no absolutamente nada, ni de paquete de medidas, ni de qué piensan hacer, ni absolutamente nada. O sea, ha sido una desconexión total, que quieras que no, también alguna vez estar un poquito del fútbol y todo lo que conlleva y centrarse, pues no sé, en algo más histórico, no estar siempre viendo. Y eso, ha sido una desconexión total. Entonces, no te puedo decir mucho más sobre lo que tienen planeado, porque ya te digo, estoy fuera totalmente. No, en parte haces bien, porque es bastante complicado estar atento a cosas que hoy son blancas y mañana son negras. Pero sí, vamos, por dejarlo. Sí, es un ambiente terrorífico. O sea, es entrar algunas veces a Twitter y decir, entrar y salir, porque, joder, es insoportable. Entonces, por salud mental, además es algo que recomiendo a la gente, por salud mental, que por favor estos días entren 5 o 10 minutos, echen un vistazo por ahí a los TLs más importantes o que por lo menos ofrezcan algo relevante y no estén a la gresca y salgan inmediatamente porque es que es insoportable, de verdad.
En Bed and Breakfast, que entren en Bed and Breakfast, que ahí lo pasan bien. Ya. Y que se metan ahí y que no salgan de ahí. Eso es. Bueno, para dejarlo un poquito claro a la gente que vea el vídeo, por si acaso están también en tu situación de que no querían saber nada. Bueno, pues efectivamente, el fútbol amateur ya ha sido definitivamente suspendido. Entre quinta y undécima división no va a haber fútbol esta temporada ya. Veremos lo que ocurre con la IFL, con la primera, segunda, vamos, Premier League, Championship, League One y League Two, que eso todavía está en veremos. Hay equipos Premier que ya han empezado a entrenar, como el Brighton y el Arsenal, eso sí, entrenan pues con esas medidas de seguridad y de higiene, un protocolo sumamente serio, prácticamente de entrenamientos individualizados, y en fin, veremos a ver en qué acaba todo esto. Tú ya, tu opinión, así, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Crees que se va a poder arreglar? ¿Que podemos ya pensar en echar la cortinilla a la temporada? Y madre mía, ¿dónde va a quedar el resbalón de Gerrard? Como al Liverpool este año le quiten la Premier. ¿Qué crees? Yo personalmente cerraría el chiringuito. No, yo no le veo. No veo normal reanudar el fútbol sin espectadores. Al final de todo es la esencia de todo esto. Claro. La pasión, el pique sano, el grito. Yo cerraría el chiringuito, lo siento por el Liverpool. El rebalón de Gerrard y una pandemia global, ¿qué más le puede pasar a ese equipo? Pero yo cerraría el chiringuito, más que nada por motivos de seguridad, porque no sabemos tampoco hacia dónde va esto definitivamente. Entonces, bueno, siendo un poco responsables y esperando al final del camino, dure lo que dure, pues una vez que tengamos una seguridad, no 100%, pero por lo menos 95-98% de que no se va a montar otra igual, reanudar todo desde cero, porque no tendría mucho sentido empezarlo otra vez desde donde se dejó, porque había que cuadrar luego calendarios, copas, selecciones, no sé, me parece todo, ha llegado todo tan rápido que parece que pues lo que parece, que no estábamos preparados para esto. Entonces yo personalmente cerraría el chiringuito. Efectivamente. Pues sí, no te creas que mi opinión difiere mucho de la tuya, sintiéndolo mucho por el Liverpool, aunque oye, hay opciones, igual todavía puedes decir, joder, sacándole 25 puntos, se le da como campeón, no hay descensos, en fin, puede haber... También esa es la opción, pero claro. Todo es hablarlo y que lleguen a un acuerdo, pero bueno, la verdad es que es complicado, es complicado. Pues Álvaro Ramírez, de verdad que un auténtico placer, que hablaremos a menudo por aquí. Y vosotros ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dadnos like, suscribíos. Como dice el amigo Miguel Quintana, dale a la campanita, activad la campanita, ¿vale? Y no os perdáis ninguno de nuestros contenidos. Volveremos pronto con más Bed and Breakfast.